el 80% de los pacientes que acuden a consulta con el nutriólogo ganaron más de 10 kilos desde que inició la pandemia, porque su vida se volvió sedentaria. El estrés y el miedo, entre otras situaciones, ocasionaron mayor ingesta de alimentos, informó la nutrióloga Cintia Marín Chan. Es necesario reducir la ganancia de peso para evitar diversos padecimientos. El incremento de peso puede llevarte a un síndrome metabólico, a obesidad, a diabetes, hipertensión. Ahorita igual, pues también el consumo de este alimento basura o chatarra ha provocado también mucho colon irritable, colitis. Marín Chan dijo que la alimentación es pilar fundamental para tener buena salud. Por eso es importante que las personas aprendan cómo tener una adecuada alimentación. Comemos porque sabemos que debemos de comer, pero no sabemos cuál es la cantidad, qué tipo de alimentos debemos de consumir. Y pues bueno, lamentablemente no todos cuentan con los recursos para poder educarse. Comer saludable no tiene que ser caro. Se deben aprovechar las frutas y verduras de la temporada. Se pueden tener pequeños huertos en el hogar y aplicar otras estrategias. En el Día de la Alimentación, que se conmemora el sábado, dijo que enfermedades como el COVID-19 hicieron visible la importancia de estar saludables para hacer frente a la enfermedad y evitar otras. De ahí la importancia de tener alimentación balanceada y realizar actividad física. Le invito a toda la población que si va a invertir en un producto milagro que probablemente no le va a funcionar, pues mejor que invierta en algo que sí va a funcionar y que va a ser para toda la vida, ¿no? En un profesional. Realmente ir con un nutriólogo no solamente es bajar de peso, sino es aprender a comer. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.